29 de septiembre y estamos listos con nuestros panelistas esta mañana para abordar un tema de mucha interés en todo el ámbito nacional y que hoy por hoy es un tema de debate en el mundo, y estamos hablando del precio de los servicios energéticos, que ha sido una fuente de conflicto para el modelo neoliberalismo. Precisamente por ello hemos invitado esta mañana al ingeniero José Manuel Arriaga Yacamán, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro foro. Ha sido exgerente de la ENE y podemos compartir la experiencia en ese momento como gerente y pasar revista a todos estos años que ha sucedido con la estatal. Bienvenido, ingeniero. Gracias por invitarme a su programa. Muy honrado, realmente lo comentaba como Noé, de este tema se va a estar hablando en los próximos 8 años. Este es el tema más difícil, más complejo y más delicado que el país tiene. La solución financiera del país pasa por resolver el problema financiero del ENE, y no solamente el problema financiero del ENE, sino que el problema también técnico, por los déficits que hay en la capacidad de generación, en la capacidad de poder transmitir la energía y de distribuir la energía. Así que es un tema complejo que deberá de enfrentar el próximo gobierno desde el primer día de su mandato. También ya ustedes pueden observar en pantalla al doctor Hugo Noé Pino para poder hacer un estudio sobre el impacto económico en nuestro país y precisamente esas medidas que se deben de tomar de manera inmediata ante esta problemática nacional que también constituye parte de nuestra seguridad. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Silvia. Me da mucho gusto estar con distinguidos colegas en esta mañana discutiendo, en verdad, uno de los problemas muy importantes que tiene el país y que el nuevo gobierno va a tener que tratar de resolver. Hay veces se mira a la ENE únicamente desde el punto de vista del consumidor, los aumentos que han habido en los últimos años a las tarifas de energía eléctrica, pero también tiene que ver la competitividad del país a nivel internacional y la atracción de inversión también tanto nacional como extranjera. En esos estudios se encuentra Ángel Hernández, quien es miembro del sindicato del ESTENE, que han estado librando largas batallas con el ánimo de fortalecer y mantener a la ENE, viendo distintas formas de poder rescatarla. Bienvenido, Ángel. Gracias, licenciada, gracias al ingeniero Yacamán, gracias al licenciado Hugo Noé Pino. Realmente para nosotros como trabajadores es sumamente importante que las autoridades volteen a ver la ENE, y hoy los candidatos a presidenciales también y se acerquen y vean de cerca el problema generalizado y de lo que ocasiona al pueblo hondureño el tema del ENE. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a dilucidar aquí de la perspectiva como trabajador, de cómo vemos salidas o los problemas que atravesamos dentro del ENE. Es interesante, ingeniero Arriaga, poder hacer una lectura en términos, algunos históricos, datos interesantes en cuanto a lo que representó en su momento la ENE, en que se podía mantener por sí sola. ¿Cuándo es que iniciamos nosotros a sentir algunos síntomas y padecimientos que nos llevan a la ENE que tenemos hoy prácticamente en una agonía y postrada? Sí, me siento contento de que también los trabajadores participen en este foro. Realmente los trabajadores son una parte muy importante en mi administración. Ellos apoyaron firmemente la recuperación del ENE y ellos han demostrado una enorme capacidad técnica y administrativa para poder aportar para la recuperación financiera del ENE. Realmente, Silvia, a mi criterio, el problema fue que la administración del 2002 al 2006 descuidó el programa de reducción de pérdidas. En esa administración las pérdidas se recibieron creo que en 17-18% y nuevamente empezaron a crecer porque se despidieron a las cuadrillas de reducción de pérdidas, que eran unas cuadrillas especializadas, cuadrillas que estaban bien equipadas, cuadrillas que estaban
bien preparadas para hacer su trabajo. Al descuidar el programa de reducción de pérdidas, las pérdidas nuevamente empezaron a crecer y a partir de esa fecha hubo en el 2008 o 2009 un decrecimiento nuevamente de las pérdidas en la administración de Rixi Moncada y conjuntamente con sus trabajadores, entonces pudieron bajar nuevamente las pérdidas a llegar a donde estamos ahora, que tenemos pérdidas en distribución por el orden de 35% y pérdidas en transmisión, que son normales, por el orden de 4%, lo que suma un total de 39%. Eso ha producido en la ENE un desangramiento económico, ya que con ese nivel de pérdidas, lo que la ENE recupera por pérdidas técnicas son apenas un 15%, que eso está aplicado en las tarifas porque son pérdidas normales que en cualquier sistema se da de un 15%, y el resto, un 24% de pérdida, eso no se recupera y eso es lo que ha producido que la ENE se desangre. Cada 1% con los costos que tenemos actualmente de generación significa más o menos 17.5 millones de dólares, lo que hace que al final del año la ENE pierda entre 10.000 y 11.000 millones de lempiras anuales, lo cual hace que no sea sostenible el servicio y hace que tengamos deudas, por ejemplo, con los generadores, que no se les paga desde el mes de diciembre y ya suma más de 13.000 millones de lempiras. Consecuentemente, aquí se ha formado la tormenta perfecta. Aquí esa falta de recursos produjo que no se hicieran inversiones en distribución. Por ejemplo, después del proyecto de 7 ciudades a finales de los 90, no se ha hecho ninguna inversión en distribución. Ahora tenemos colapsada la distribución en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en Choluteca, en La Ceiba, en las principales ciudades más importantes del país, al grado de que aquí en el norte, si usted quiere invertir y poner su propia empresa, usted tiene que hacer las inversiones en distribución para que le puedan dar la conexión. Así hay empresas como por ejemplo empresas maquiladoras, una famosa que recientemente se acaba de conectar, tuvo que construir su propia línea de distribución. Hay una iglesia que también se está construyendo, igual, hay supermercados, hay edificios de apartamentos, incluso hay casas en sectores residenciales que el ENE no puede darle el acceso a la energía porque no tiene capacidad de distribución y para poder llevar la energía a ese sector. Lo mismo ha pasado con el sistema de transmisión, de que en estos últimos 20 años no ha habido una ampliación del sistema de transmisión después de la que se hizo a finales de los 90 con fondos de España, y tenemos también las subestaciones y las líneas de transmisión colapsadas. Vemos el problema que existe en todo el litoral atlántico, vemos los problemas que tenemos en sectores como Intibucá, vemos los problemas que tenemos en sectores como El Paraíso, donde están entrando en una crisis severa por falta de capacidad en las líneas de transmisión y de subestaciones. Consecuentemente, también tenemos problemas de generación. Este año, el operador de sistema ha hecho público ahí en su página web los efectos que produce la falta de generación. Usted los puede ver a diario ahí, y para este otro año se prevé también que va a haber problemas de generación, especialmente en el próximo verano, porque no se hicieron las inversiones en adquirir más generación que el país requiere para su crecimiento vegetativo y para reemplazar plantas que ya cumplieron sus contratos, plantas que son caras, por tecnología más eficiente y tecnología de punta. Entonces usted puede ver lo difícil, lo complejo que es una empresa que tiene semejantes problemas sin recursos y con una deuda total que ya supera los 83.000 millones de lempiras. Hoy por hoy, según la exposición del ingeniero Arriaga Yacamán, vemos una ENE que adolece. ¿Qué tan crítico es el estado de la estatal, Ángel? Gracias, licenciada, gracias a los panelistas. Realmente, como decía el ingeniero Arriaga, desde que se dejó de... La ENE hoy no tiene capacidad de operación. La ENE hoy es incapaz de desarrollar el sistema de distribución, de llevarle proyectos a las ciudades, a las comunidades, porque no hay dinero. O sea, el dinero, desde que estuvo 7 ciudades
construyendo, que daba proyectos de llave en mano. De ahí se terminó lo que es la proyección social, lo que es la construcción de proyectos, y hoy al grado, licenciada, que tenemos que para que un compañero eche a andar un carro hay que hacer actividades aparte del ENE para poder comprar repuestos y poder echar a andar un carro, un vehículo, para que le dé trabajo a una cuadrilla. Sin embargo, nosotros creemos que la ENE va en un decrecimiento abismal. Hace 2 años la deuda que tenía el ENE era de 63.000 millones de lempiras. Ahora, al término de este año, van a andar por 83.000 millones de lempiras. Entonces creemos que en vez de ir saliendo de la crisis financiera, técnica, operativa, la ENE se va hundiendo más. Y esto es preocupante, y esto debe ser de un análisis profundo de las autoridades correspondientes, de ver la ENE como un problema no de país, sino que del pueblo hondureño, sino de Estado. Y por consiguiente, como decía el ingeniero, sí conocemos la gerencia que él estableció en ENE, donde las pérdidas se redujeron. Venimos desde allí, desde cuando el ingeniero Yacamán era el gerente general del ENE, y cuando él se fue dejó un superávit, y lo extraño es que desde que él se va, la ENE se fue endeudando, se fue teniendo menos capacidad económica, y realmente entonces tendríamos que preguntarle al ingeniero Yacamán qué hizo él, que no han podido hacer los subsiguientes gerentes para recuperar el ENE, y porque el ENE no solo pasa, la recuperación del ENE no solo pasa por lo que sea la reducción de las pérdidas, tiene otras aristas de que tenemos que tomarla en consideración, como son los contratos sobrevalorados, como bien lo decía el ingeniero, el fortalecimiento de las líneas de transmisión, de las subestaciones, de los transformadores de potencia. Entonces, estas cosas llevan a un colapso del ENE por falta de inversión, por falta de mantenimiento, por falta de lo que es inversión. Entonces, al ser descuidada la ENE, hoy estamos pagando, por ejemplo, estos altos costos de energía, que no solo golpea las arcas del ENE, sino también las arcas del bolsillo del pueblo hondureño. Y esto es lamentable, licenciada, ante una crisis que estamos pasando mundial, ante una pandemia, la cual debemos de enfocarnos. Y siempre cuando viene el Banco Mundial acá a la revisión fiscal, lo primero que ve son los números del ENE, y el ENE es un problema, es un agujero negro, que siempre así lo han catalogado los entes financieros internacionales, y para nosotros como trabajadores es sumamente preocupante, lo cual nosotros como trabajadores nos ponemos a la disposición a todo lo que conlleve a la transformación, a todo lo que lleve al mejoramiento operativo, financiero, gerencial del ENE. Estamos a la disposición, estamos con el ánimo y con las ganas, con el deseo de sacar al ENE adelante de esta crisis en la que estamos hoy. Doctor Hugo Noé, todo esto que estamos conociendo parece que ha sido con un propósito inducido para declarar a la estatal ineficiente y seguir recomendaciones de los organismos de crédito internacional. ¿Ha sido el propósito querer privatizar la estatal en esta década para acá? Una consideración muy importante, Silvia, que hay que hacer es que en todo este entorno que ha sido descrito tanto por el ingeniero Yacamán como por Ángel, ha habido un elemento central, característico de la administración del Partido Nacional en los últimos 12 años. Y esa característica especial es la corrupción. Y la corrupción toca todos los niveles. Varios de los elementos que se han señalado han estado marcados por la corrupción. Esta expresión muy común que se hace ahora, que la ENE compra caro y vende barato, es producto de contratos sobrevalorados.
es producto todavía de algunos contratos que no han entrado en vigencia y que fueron otorgados cuando no existía la necesidad de aprobarlos porque la demanda no lo señalaba. Es producto de estas asociaciones público-privadas realizadas a la carrera, mal diseñadas, mal ejecutadas, que nos ha llevado a la posibilidad de una demanda a nivel internacional por energía Honduras. Entonces, el aspecto común que ha estado en esto es la corrupción. Y claro, dentro de la corrupción entran los aspectos del mal manejo técnico de la ENE, de la no posibilidad de reducir las pérdidas tanto técnicas como no técnicas. Y aquí es donde llegamos, Silvia, a un elemento que el ingeniero Yacamán señalaba, la tormenta perfecta. Y todavía hay un elemento adicional que a mí me parece que considerar, y es el proyecto de ley que está en el Congreso Nacional, en donde la empresa se divide en tres empresas. Y quiero señalar claramente que puede ser que la idea de dividir la empresa para hacerla más operativa, para hacerla financieramente viable, sea conveniente y digna de analizar. El problema es que este gobierno no tiene ni la confianza ni la credibilidad para hacer esto por lo que antes dije, porque parte del problema fundamental de la ENE es la corrupción. ¿Quién nos garantiza a nosotros, como el Fondo Monetario Internacional está presionando actualmente, quién nos garantiza a nosotros que esto no va a ser parte nuevamente de la repartición entre determinados sectores económicos en el país? Así que, en verdad, la ENE es un desastre completo, un desastre que el nuevo gobierno va a tener que afrontar con mucha decisión, con un criterio técnico y financiero bastante sólido, porque afecta a toda la economía nacional. Si nosotros hablamos de generación de empleo en el próximo gobierno, la generación de energía es fundamental, y ya hemos visto cómo los diferentes problemas. En relación a lo que el ingeniero señalaba o describía como los principales problemas, y que Ángel agregaba algunos elementos, yo me recordaba a comienzos de 1994, en la transición del gobierno del licenciado Callejas hacia el doctor Carlos Roberto Reina. Fue una herencia energética terrible, 8 horas de apagones a nivel nacional. Tal vez no lleguemos a ese extremo, pero realmente es una pesada carga desde el punto de vista de deuda, una pesada carga desde el punto de vista de la incapacidad de poder atraer inversión nacional y extranjera. Pero hay que ver que esto ha sido característico del gobierno del Partido Nacional, porque no solamente es la ENE, es las políticas públicas. Aquí lo que ha habido es una ambición de poder por el poder mismo, con vinculación con la corrupción, con vinculación con el narcotráfico. ¿Y en qué terminamos? Terminamos en problemas de esta naturaleza. Ni la ENE, ni Hondutel, ni la generación de empleo, ni la salud, ni la educación han sido prioridad en las políticas públicas. La seguridad, el fortalecimiento, la relación con las Fuerzas Armadas, darle más recursos a las Fuerzas Armadas en el sector agropecuario, 4.000 millones cuando no tienen la capacidad técnica. Entonces, no miremos esto como una cuestión aislada. Esta ha sido una característica fundamental de 12 años del gobierno nacionalista, que en los últimos 8 años realmente se ha profundizado precisamente por estos elementos: corrupción y falta de preocupación por los problemas fundamentales del país.
¿Qué tan necesarios, ingeniero Arriaga, han sido todos estos contratos leoninos que se han firmado con la ENE, que supuestamente era para darle respiro, y hoy por hoy vemos cómo estos son los que lo han llevado a la debacle en la que nos encontramos hoy? Mire, yo diría que los contratos son necesarios en la medida que el plan de expansión del ENE lo requiere. No es contratando como se hizo más de 2.000 megavatios para una demanda de 1.600 megavatios, ¿verdad? Eso es una irresponsabilidad haber hecho eso, y es una irresponsabilidad también haber contratado energía intermitente y darle una bonificación adicional a lo que ya la ley mandaba, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso hay que revisarlos, como se ha dicho y se ha puesto por escrito, de que los contratos que no han entrado todavía hay que revisar eso y hay que ordenar la casa, porque de ir indexando al sistema lo que el sistema requiere, no es lo que uno quiere, sino que lo que el sistema requiere para tener el suministro de energía asegurado, garantizado y en forma eficiente, continua y segura. Entonces, esas son las opciones, las premisas para poder indexar nueva energía. Lo bueno de todo esto, Silvia, ha sido de que hemos crecido en generación renovable. Actualmente tenemos ya la matriz energética, lo que estamos despachando ahorita es 65% de generación renovable y 35% de generación térmica. Y para mí, a mi criterio, debemos de continuar haciendo licitaciones de generación firme y, de ser posible, renovable, para asegurar la soberanía energética. ¿A qué me refiero con eso? A que nosotros seamos soberanos en nuestro propio suministro, que no estemos expuestos a los vaivenes de los precios internacionales, a los problemas que se puedan dar en el Medio Oriente. Ahorita, por ejemplo, hemos tenido algunos problemas serios y afortunadamente a última hora se han resuelto con el suministro del búnker que venía de Nueva Orleans con los huracanes que pasaron por ese sector. Entonces, sí, yo creo que ha sido bueno de que la generación renovable haya crecido, que se haya aumentado y que estemos ganando soberanía energética. Podemos ver países como Costa Rica que tienen un 99, a veces llega al 100% de generación renovable, y ellos piensan declararse en un futuro no muy lejano como un país de carbono neutro, que no contamina, y además con su seguridad energética garantizada. Eso es muy bueno y creo que deberíamos de continuar. Desafortunadamente, la generación renovable tampoco es que sea barata. Un proyecto con embalse como el Cajón, por ejemplo, le cuesta a usted más de 4 millones por megavatio. Un proyecto térmico le cuesta a usted $1 millón por megavatio a lo sumo, pues. Entonces es mucho más cara la inversión para un proyecto renovable que para un proyecto térmico, pero a lo largo del tiempo, cuando estos contratos terminan, ahora terminan en el operador del sistema, en el mercado de oportunidad, y esos contratos se están vendiendo energía ahora entre 5, 7, 8 centavos, dependiendo la hora y dependiendo la temporada del año. Entonces yo creo que sí es bueno considerar la soberanía energética en todo este problema del suministro de energía. ¿De qué forma se da el cambio en la energética y qué evaluación le dan ustedes en cuanto a la relación de la ENE con la EEH, Ángel? Bueno, mire, realmente, agregando un poquito con relación a lo que decía el ingeniero Arriaga, primeramente, licenciada Silvia, nosotros sí estamos de acuerdo que debe haber una seguridad energética. También valoramos lo que es los contratos leoninos que se han contratado de una forma, no sé cómo explicarlo, que son los solares, los eólicos, que son a altos precios, que esto lleva a encarecer el servicio eléctrico. Por ejemplo, yo le puedo poner ejemplos de mercados regionales que estos mismos contratos se cotizan a más bajos costos, como por ejemplo El Salvador, Panamá, y aquí está entre 16, 17 centavos de dólar.
Entonces, estos contratos realmente más hay 100 contratos aprobados desde el Congreso Nacional que deben de ser derogados estos contratos, porque se aprobaron desde 2014, estamos en el 2021, no han puesto un kilovatio hora en lo que es el despacho. Sin embargo, hay algunas empresas de estas que ya han demandado y han congelado, han embargado las cuentas del ENE. Entonces, esto también lleva a un problema a la estatal en lo que es la administración, y creemos nosotros que debe contratarse según la expansión que se da todos los años, debe contratarse energía firme y zonificada, porque tenemos problemas en el litoral atlántico, tenemos problemas en el occidente, tenemos problemas en el norte específicamente, y nosotros sí consideramos que se debe hacer los contratos para abastecer lo que es la demanda. Y con relación al contrato de EH, me parece a mí que sí, mire, nosotros veníamos peleando como trabajadores, como una conquista laboral, desde el 2012, que se vencía el contrato con la otra empresa de la comercialización del ENE, que estas funciones regresaran al ENE. Entonces, sin embargo, se creó los fideicomisos de distribución, de transmisión, de alumbrado público, lo cual nosotros como sindicato le pusimos un amparo en la Corte y no fue escuchado ni fue admitido estos amparos. También le pusimos un amparo a la Ley General de la Industria Eléctrica, que esto nosotros sabíamos que esto venía a incrementar lo que es, o a monopolizar, y que los privados tuvieran primacía en algunos contratos que de la generación que tiene el ENE, que ya bien el ingeniero Arriaga decía que el kilovatio hora producido por la estatal tiene un bajo costo, y realmente esa es la que se queda sin despacho. Entonces nosotros sí consideramos que en el Congreso Nacional debió dársele primacía a la generación pública estatal y no a los privados. Entonces, ante esta situación, nosotros sí consideramos, licenciada, que el Congreso debe de reconsiderar estos contratos que se adjudicaron a empresas que por hoy no han dado ni señas de construcción de plantas o de proyectos de generación, lo cual es muy preocupante. Y en el caso específico de EH, nosotros sí consideramos en el segundo año de la contratación de funcionalidad de EH, consideramos, y nosotros como sindicato lo dijimos, que se reperfilara el contrato con EH en lo que era la reducción de las pérdidas. Sin embargo, no se tomó a bien, no se nos escuchó como organización, y realmente hoy tenemos una EH intervenida por las autoridades competentes. Sin embargo, nosotros consideramos que debió haberse llevado a un diálogo del más alto nivel, de una forma sincera, honesta y justa a la vez. Sin embargo, nosotros lo que sí deseamos como trabajadores, como pueblo hondureño, es que cualquier decisión que se tome al más alto nivel o con relación al ENE sea para bien y beneficio primeramente del estatal, y que también esto repercute en el bolsillo del pueblo hondureño. Entonces sí, nosotros creemos que EH debió habérsele reperfilado el contrato en lo que es la reducción de las pérdidas, porque ahí hay un problema generalizado de que si hay un 35, 34% de pérdida del 100%, me parece a mí que está por encima de los estándares que permite ya cualquier empresa eficiente de pérdidas, y por consiguiente debió haberse orientado, debió haberse potencializado lo que es la reducción de pérdidas. Y quiero hacer mención que en el del 2002, como decía el ingeniero Yacamán, y 2006,
mire, se despacharon todo lo que corrieron a nuestros compañeros de las cuadrillas le decíamos nosotros, unidad de control de pérdidas. Entonces, claro, la energía, el hurto subió, las pérdidas subieron, y hoy, con el alto costo de la factura, también esto ha incentivado al abonado, al cliente, a que también vea la forma de cómo evadir la responsabilidad de pagar el 100% de su factura. Entonces sí creemos nosotros que el contrato de H debe ir focalizado, debe reorientarse a la reducción de las pérdidas, porque no podemos tener una empresa que queremos sacarla a flote con pérdida del 34%, por ejemplo. Es imposible sostener una empresa con una pérdida de ese porcentaje y quererla sacar a flote. Y esto conlleva a que, por ejemplo, miren, nosotros pusimos el amparo a la Ley General de la Industria Eléctrica, donde dice el artículo 29, creo, que donde debe revisarse el pliego tarifario cada 3 meses, y esto lo que conlleva es una zozobra. Siempre cuando se termina el trimestre de la revisión, hay una zozobra, como lo está hoy precisamente, hoy es 29, ya mañana tienen que dar el nuevo precio del valor del cuarto trimestre del año, del pliego tarifario, y la tendencia es la alza, y realmente es preocupante porque la población sin empleo, sin oportunidades de poder pagar la factura, sin tener la posibilidad de comprar sus alimentos. Entonces aquí debe haber un programa social, debe haber una voluntad política de poder estabilizar el pliego tarifario. Eso es lo que apostamos nosotros como trabajadores, que no se creen estas zozobras, porque la incertidumbre hace que también otros productos de la canasta básica se disparen, y con solo el hecho de mencionar que va a haber revisión al pliego tarifario, inmediatamente los otros productos de la canasta básica o otros servicios se disparan con solo la incertidumbre que genera la revisión del pliego tarifario. Entonces, ante esto, sí, licenciada, nosotros hemos tenido esas luchas, la cual no han tenido los frutos que nosotros debiéramos deseado en su momento. Hoy estamos ya, como dice el dicho, montado en la mula, hay que jinetearle y hay que buscar las posibles soluciones a los problemas que hoy tenemos como Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y nosotros sí consideramos que el contrato de H, como le digo, debe reperfilarse a la reducción de las pérdidas, y que dejen la EH trabajar por sí sola, porque hoy está intervenida. Hoy las decisiones están tomadas mancomunadamente, ENE y EH. Entonces, aquí no se sabe a quién vamos a responsabilizar al término del contrato que se tiene con EH por las decisiones que se están tomando mancomunadamente entre la ENE y EH. Entonces, esta situación viene a nobular más el camino o la salida de estos problemas que ya hemos mencionado, que enfrenta el ENE. El tema de los precios elevados, más que un asunto de mercado, es un asunto político, doctor Hugo Noé. Me responde al retorno de la pausa. Ya volvemos. Una vez que aprendes, es muy fácil. Y aquí, un poquito más suave. Una vez que aprendes, es muy fácil. Una vez que aprendes, es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online,
con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Cuando se hacen planes para vivir una aventura, todo es posible. Agua Azul, todo bien, todo azul. Vamos al desarrollo de nuestro foro esta mañana abordando un tema tan importante como es el energético en nuestro país. Y justamente antes de ir a la pausa, conocíamos todas estas acciones que se han dado a lo interno de la estatal, pero también esos incrementos cada 3 meses que hoy por hoy están asfixiando al pueblo hondureño, golpean además a la inversión, a los empresarios. Y sin embargo, también hemos conocido por las exposiciones de nuestros panelistas esta mañana, tanto del ingeniero Arriaga Yacamán como de Ángel Hernández, que se ha dado en su momento mejores alternativas y que ha tenido la ENE mejores condiciones a las que actualmente tienen. Y en ese sentido, la pregunta es obligada. El tema de estos elevados precios, de las elevadas tarifas, más que un asunto de mercado, doctor Pino, ¿es una decisión meramente política? Obviamente que muchos de los contratos actuales que tiene la ENE han estado marcados por negociaciones debajo de la mesa entre algunos empresarios, generadores de energía eléctrica y políticos, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Un asesor del actual jefe de Estado de Honduras dijo que en el Congreso se peleaban por ser parte de la Comisión de Energía. Y esa pelea no era gratuita, realmente. Era una pelea que estaba destinada a recibir algún tipo de prebendas en la aprobación de estos contratos. De esa manera no se explica uno cómo puede la ENE aprobar contratos que están por encima de las necesidades que tiene para la generación de energía eléctrica, como sucedió en el 2014. O no se puede explicar cómo tenemos uno de los precios por kilovatio hora más altos de Centroamérica y con una remuneración o con un incentivo adicional a la generación de energía renovable de 3 centavos de dólar por kilovatio hora. Entonces, esto nos lleva a que sin lugar a dudas no estamos hablando de condiciones de mercado, sino que estamos hablando de arreglos directos en donde irregularidades son bastante marcadas. Y aquí yo quiero señalar, porque a mí como ciudadano, Silvia, me molesta mucho que el Fondo Monetario Internacional se quiera venir a lavar las manos
en un tema de la ENE. En los últimos 12 años han habido 3 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y entre esos 3 acuerdos, desde el 2010 está incluido el tema de la ENE. En el 2013 se aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica, y cada vez que hacen las revisiones aplauden al gobierno, dicen que Honduras tiene un crecimiento económico sólido, y lo hemos visto en la última revisión que se ha dado, que ya para finalizar, primero extendieron la vigencia del acuerdo del Fondo Monetario que finalizaba en septiembre a noviembre, y ahora, como todavía tienen pendiente la aprobación del Congreso, lo están extendiendo hasta enero. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como ha habido responsabilidad directa y principal interna, también el fondo no debería de tener valor moral para estar exigiendo decisiones en el último momento, cuando ellos han sido parte también del problema. Y quiero señalar también, Silvia, que hay veces tomamos estas actitudes pragmáticas. Bueno, ya pasó, ya todo lo que se vio hacia atrás, no vamos a hacer nada, ahora hay que resolver el problema. Claro que hay que resolver el problema, pero en la ENE yo soy uno de los que piensa que hay que escribir un libro blanco sobre la ENE, porque de desastres como este, que afectan tanto al país, hay que aprender de las lecciones positivas, como han sido señalados los momentos en que se redujo las pérdidas en el pasado y se iba en buena dirección, como de las experiencias negativas como la que estamos hablando. Y esto debe de incluir aspectos que inclusive no hemos mencionado. El sector energético es uno de los sectores que más altas exoneraciones ha recibido desde 1990 hasta la fecha. Y eso debe de plasmarse y señalarse, y yo espero que tengamos la capacidad en el futuro de escribir un libro blanco sobre la ENE, porque ahí se va a poder reflejar las decisiones correctas, las decisiones equivocadas, la corrupción y todo lo que llevó al desastre que va a enfrentar el nuevo gobierno. Ingeniero Arriaga, usted hablaba sobre esa soberanía en cuanto a nuestros suministros energéticos, pero ¿se puede alcanzar y lograr una soberanía en la administración de la estatal sin que se dé una intervención de los grupos económicos de nuestro país que también están involucrados con las térmicas y estos contratos para poder hacer una buena gestión y recuperar la estatal? Es que eso depende de los funcionarios. O sea, cada quien es responsable de sus actos, pues, como decía Hugo Noé, cada quien va a responder ante la historia por sus actos. Y ahí a cada quien nos van a juzgar también por sus actuaciones. Yo creo que la ley es clara, la ley manda que toda la energía que se compra a partir de 2014 debe de ser por licitación pública internacional, amplia, participativa e inclusiva. Y de no hacer así, vamos a caer a lo que caímos hace 2 años, que se señaló por parte del operador del sistema, por parte de la CRE, de que había un contrato en el litoral que era caro y se aprobó ese contrato que era caro, pues, y ahí estamos pagando ahorita a 16 centavos el costo variable, a 17 centavos el costo variable, cuando ya la ley mandaba lo que había que hacer. Yo creo que si hacemos lo que dice la ley y cumplimos lo que dice la ley, debemos de poder tener la capacidad para rescatar la ENE, y debemos de tener la capacidad para tener un suministro de energía que sea confiable, que sea seguro, y debemos de tener también la capacidad para poder crecer y poder brindarle precios competitivos a la industria para que el país pueda salir adelante. Porque uno de los incentivos más importantes que un país puede ofrecer a la inversión extranjera es, además de las carreteras, las telecomunicaciones, es el suministro de energía garantizado, eficiente y con buenos precios. En este momento creo que estamos en una buena época para atraer inversión. Realmente los problemas que se están dando en China con los fletes
con el costo de los fletes y todo, hace que Honduras sea más atractivo. Por eso tenemos que resolver el problema urgente que tenemos nosotros con el sector energético y tenemos que verdaderamente, hay que decirlo, pues, hacer una reingeniería dentro de la ENE para que podamos enfrentar estos retos y que el país pueda crecer, porque sin energía ningún país que yo conozco se ha desarrollado, ha crecido. Y como bien lo decía Hugo Noé, en el 94 el país estuvo de rodillas por 2 años por una crisis energética. Y desafortunadamente, si no se toman las medidas en el cortísimo plazo, estamos a la vuelta de la esquina de poder tener nuevamente un problema como el que tuvimos en el 94. Como decía, hay que hacer una reingeniería completa. Usted lo puede ver ahí, Ángel lo puede testificar. En las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, hay falta de personal técnico. No hay personal técnico. El que se ha jubilado o el que se ha ido no ha sido repuesto. Se puede ver en El Cajón, en Peñaveral Río Lindo, en el MIT, pero tenemos esa escasez de técnicos y tenemos una sobreabundancia de personal administrativo. En transmisión es igual. Son pocos los lideros que hay, la gente experta para eso, y tiene que multiplicarse. Y lo que hay es un montón de personal administrativo. Entonces, hay que hacer una reingeniería completa. Tenemos el problema de EH. ¿Qué vamos a hacer con EH estos próximos 2 años? ¿Vamos a cancelar ese contrato? ¿Lo va a retomar la ENE? Es una decisión que hay que tomar. Y ahí es donde yo siempre he dicho de que debería de haber una concertación de las fuerzas políticas del país para que las decisiones que se tomen ahora sean continuadas por los otros gobiernos, donde todos podamos participar en las soluciones que el país requiere. Y esto es bien importante, Silvia, que lo entendamos, de que se va a tomar una decisión con EH. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que hizo Guatemala? Vamos a dar una concesión por 25 años, vamos a traer un experto para que lleve a cabo esa concesión y lo haga un privado que tenga todas las credenciales, que tenga toda la experiencia, que tenga toda la capacidad de inversión. En Guatemala pues funcionó, pues, y ahora tenemos un sistema energético sano, donde el gobierno no invierte un tan solo el empira y donde hay buenos precios, son competitivos, el suministro es garantizado, es eficiente, hay penalidades para la ineficiencia. O vamos a continuar estos 2 años que faltan con EH, o lo va a retomar la ENE. Como dije, ya deberíamos de tener esa claridad, ya deberíamos de estar hablando de cómo se va a hacer la próxima licitación de 450 megavatios, donde deberían de participar todos los sectores, porque esto nos va a beneficiar o nos va a perjudicar a todos. Entonces, ya deberíamos de estar trabajando en ese tipo de situaciones y no estar perdiendo el tiempo en cosas intrascendentes. Entonces, Silvia, aquí la situación es compleja, la situación requiere del aporte de todos, de las personas que sean más confiables, más capaces, más experimentadas y sobre todo también del apoyo de los trabajadores. Aquí hay que hacer un solo equipo. Ángel lo decía, que ¿cómo hicimos? Lo que hicimos fue hacer un solo equipo, buscar las personas que conocieran más del sector, especializar los trabajadores, capacitar los trabajadores, formar los trabajadores y trabajar en equipo. La calidad total nos enseñó a trabajar en equipo, nos enseñó a tener una misma visión y la misión del personal para cumplir esa visión, ¿verdad? Entonces, Silvia, yo creo que aquí hay mucho trabajo y es un trabajo tan grande que no va a poder hacerlo una persona junta, va a tener que hacerlo un equipo comprometido con el país, que respete la ley y que haga las cosas con claridad, con transparencia, a la luz del día y sobre todo pensando en los mejores intereses del país. Aquí ya no podemos andar haciendo cosas bajo la mesa, no podemos andar haciendo cosas a medias, tenemos que resolver los problemas y resolver los problemas bien, en forma clara, transparente y eficiente, como dije y repito, pensando en los mejores intereses del país. De lo contrario, vamos a condenar a este país por no haber tomado las decisiones importantes y serias, porque, como dije, creo que el próximo gobierno
va a tener unas buenas expectativas de crecimiento. Desafortunadamente, si no se resuelve el problema del ENE, ese va a ser el freno que va a impedir el desarrollo económico del país, que va a impedir la generación de nuevos empleos, que va a impedir consecuentemente la inversión y todos los problemas que se dan asociados a la falta de energía. Hay una situación que hoy estamos viviendo los hondureños, y es que a través de todos esos contratos no hemos sido capaces de identificar cómo es que se manejan esas tarifas cada 3 meses en aumento, pero esto va en detrimento del bolsillo de los hondureños, en detrimento de los bolsillos de los empresarios, en fin, de nuestra economía. ¿Cómo es que se manejan esas alzas si que está escrito en piedra que se deben dar esos incrementos cada 3 meses, que parece no son de acuerdo con la lectura social, económica que estamos viviendo los hondureños, a tal punto que ya estos aumentos a las tarifas representan el 20% del salario mínimo, Ángel? Bueno, licenciada, sí, ya la Ley General de la Industria Eléctrica dice que hay que hacer una revisión del pliego tarifario cada 3 meses. Sin embargo, hay varios componentes, como es el precio del crudo en el mercado internacional, como es también la revalorización del empira ante el dólar y otros componentes que es el mercado de oportunidades, el mercado, o sea, el despacho que no es económico, porque el despacho no es económico y nosotros le apostamos que el despacho sea económico, el mercado de oportunidades. Por ejemplo, si nosotros tenemos una factura, una generación altamente cara, como son los contratos renovables, los solares y eólicos, ¿y por qué entonces no meter las facturas? Porque aquí hay varios elementos que podríamos nosotros valorar y que podrían ser una solución para estabilizar el precio de la tarifa, o también esto podría ayudar a que vaya a la baja. Por ejemplo, tenemos la generación estatal que representa el 20% de la demanda nacional y que no entra al mercado. Entonces, y no aprovechamos las oportunidades. Por ejemplo, el año pasado las autoridades tuvieron que sacarle agua al cajón. Entonces, se dejó de desaprovechar, no se metió en su momento la potencia al 100% porque desde el Congreso Nacional hay una legislatura que le da primacía a estos contratos. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que revisar esta forma de contratación para que también entre la energía estatal y que es del Estado y que debe de ser, a la ENE debe ser autofinanciable, pero que si no, para nosotros, la ENE, estos mismos contratos desde el Congreso Nacional, la tienen atada, la tienen manateada, sin poder competir con los privados, sin poder competir con la generación renovable que es privada, y que la generación estatal sale mucho más barato que la generación privada. Entonces, ante esta situación, si nosotros creemos que por seguridad social, por cualquier situación, y esto induce también al hurto de energía, o sea, el encarecimiento de la factura, el encarecimiento de la tarifa, créame, porque estamos pasando por una situación crítica de país socialmente. No podemos nosotros estar cargándole al bolsillo del pueblo hondureño cada 3 meses el incremento o la fórmula que da y que se la manda a la ENE, la fórmula de los componentes, de cómo se ha comprado, cómo se ha despachado, el mismo ODS. Por ejemplo, mire, para nosotros la información que tenemos es que últimamente se ha despachado más energía térmica y se ha obtenido la generación hídrica, por ejemplo, porque no ha sido tan bueno el invierno. Entonces, ante esta situación, cuando se llega a la revisión del pliego tarifario, vemos que el búnker en el mercado internacional está a alto costo. Entonces, esto como un elemento que se toma para hacer la revisión del pliego tarifario, a la CRE le toca
hacer los cálculos matemáticos y poner el valor real del costo del kilovatio. Entonces, y esto con los precios y lo que se maneja en el mercado internacional, la tendencia es hacia el alza. Y por eso nosotros siempre creemos y decimos que el ODS, el despacho, debe ser económico, que debe de sí o sí meterse la generación estatal al mercado, a la demanda nacional, y que la ENE pueda tener soltura económica y poderle hacer frente a todos los compromisos con todos los proveedores y no estar así esperando que no haya sol, esperando de que no haya generación eólica para poder meter su potencia la estatal. Me parece a mí insólito esta situación de leyes que perjudican nada más a la ENE y por consiguiente al pueblo hondureño. Es interesante que cada vez que se dan estos incrementos culpan a los altos costos de los energéticos en el mundo. Sin embargo, vimos con el tema de la pandemia cómo había sobreproducción en combustible, en petróleo en el mundo, y aún así Honduras mantenía siempre esa alza semanalmente de los precios de los carburantes. Y evidentemente esto golpea al pueblo hondureño y por ende a la factura energética. Pero en ese sentido también conocemos que el gobierno es el que más gana con la venta de combustibles. También se dio una voluntad política en el gobierno del Poder Ciudadano del presidente Zelaya, donde se mantenían, a pesar de que en el mundo entero se estaba dando una crisis de combustible, se mantenían en Honduras los precios más bajos del istmo centroamericano. ¿Cómo se logra esto? ¿Se puede revertir esta fórmula de los combustibles? ¿Puede generar menos ganancia el gobierno para de una u otra forma mantener los precios considerables de la energía, que sean accesibles al pueblo hondureño, que los pueda pagar sin dar tanto trancazo cada 3 meses, doctor Hugo Noé? Bueno, primero hay que partir de la base de que los movimientos de los derivados del petróleo en el mercado internacional obviamente afectan diferentes actividades. Pero quiero recordar esa lucha que se hizo durante la presidencia de Manuel Zelaya Rosales en el sentido de modificar la fórmula de los combustibles. No es extraño que después de haber sido modificada y después del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, las 2 semanas siguientes se volviera a la fórmula original. ¿Por qué? Porque esto significaba ganancias extraordinarias para varios sectores de la cadena de importación. Y uno de los elementos que ha caracterizado los últimos 12 años de gobierno es la falta de transparencia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, nadie conoce, como señala usted, Silvia, nadie conoce si la proporción de los aumentos o las reducciones de los derivados del petróleo son trasladados a través de la fórmula y en qué proporción público en general, porque este gobierno ha mantenido esa fórmula casi en cuestión de secreto. Y lo mismo, digamos, se aplica en determinado momento a la parte de energía eléctrica. Con la creación de la CRE se establecieron, digamos, mecanismos más transparentes en el sentido de cuáles son los factores que estarían afectando la tarifa de energía eléctrica, como lo señaló Ángel, el precio de los derivados del petróleo, principalmente aquellos que son insumos en la producción de energía eléctrica, la depreciación del tipo de cambio. Pero aquí es donde yo insisto que todas estas políticas públicas tienen mucho que ver en relación a la orientación social que tiene el gobierno. A mí me llama la atención y realmente considero de que se llega al grado de cinismo cuando ayer el jefe de Estado del país sale diciendo de que cómo es posible que los técnicos de la CRE van a
en este momento a recomendar aumentos y que el Congreso va a asumir esto porque es un populismo barato. ¿Por qué es un populismo barato? Porque del 2010 para acá le han aumentado más de 300% la tarifa de energía eléctrica. Entonces, claro, como estamos a 2 meses de las elecciones, tanto los últimos 2 aumentos que se deben a la combinación de aumento de precios en el mercado internacional de los derivados del petróleo y a los aumentos a la depreciación que se dio en las últimas semanas del tipo de cambio, entonces dicen que no. Obviamente, a partir de enero del próximo año, la gente va a sentir y resentir, digamos, los aumentos que se den. Entonces, es la falta de políticas claras, la falta de realmente de tener una motivación principal y una estrategia de desarrollo que considere al sector energético del país como una pieza fundamental en la creación de empleo, en el crecimiento económico, en la posibilidad de bienestar de las familias al momento de hacer mayores inversiones en energía eléctrica hacia las zonas en donde todavía no gozan de esto. Es impresionante, Silvia, cómo en nuestro país, principalmente en las zonas rurales y en las zonas periurbanas, tenemos el uso del conocido fogón de leña, que significa una amenaza para la salud de los niños y niñas. ¿Por qué? Porque la electricidad no ha podido llegar en condiciones accesibles a estas poblaciones. Entonces, es toda una concepción o carencia, mejor diría yo, de una estrategia de desarrollo y ubicar el tema energético en el lugar que le corresponde y más bien colocar al tema energético como una fuente principal de corrupción. De ahí se derivan muchos de los problemas que estamos viendo y con el agravante que parte de esa deuda también de la ENE es deuda con bonos soberanos, deuda realmente dura en condiciones en el mercado internacional. Y este año, en el 2017, se emitió un bono por 700 millones de dólares y dijo que con eso se resolvía el problema de la ENE. El año pasado todavía se emitió otro bono y este año se iba a emitir otro bono de 600 millones, pero ningún banco a nivel internacional fue capaz de decir nosotros vamos a hacer esta operación con Honduras. Se negaron a hacerlo y ahora tuvieron que hacer esa deuda que se necesitaba como deuda interna con las características también bastante especiales o duras que tiene la deuda interna en relación a los recursos concesionales de los organismos multilaterales. Bueno, y vea usted, justo dándole seguimiento a su exposición en torno a ese populismo que están haciendo. Ayer, justamente, a través de la sesión virtual en la Cámara Legislativa, se aprobó el dictamen que faculta a la Comisión Reguladora de Energía, CRE, para que no aplique el pliego tarifario a la energía eléctrica y la Empresa Nacional de Energía hasta el 31 de diciembre de este año. Esto fue considerado en cuenta que aún persisten las condiciones económicas negativas producto de la pandemia del COVID y las tormentas ETA y OTA, y se consideró necesario ampliar el subsidio concedido en ese decreto a efecto de que sea aplicable también en el cuarto trimestre del año 2021. En ese sentido, vemos que como estamos en una contienda electoral, se toman acciones populares, pero acciones baratas. Sin embargo, tenemos esa experiencia reciente, cuando estamos hablando que en el gobierno del Poder Ciudadano se ha dejado un superávit, donde se tenía además una soberanía en el manejo de las políticas energéticas y económicas del gobierno del Poder Ciudadano, que tampoco aceptó todas esas recetas que se daban de organismo de crédito internacional, y aún así el pueblo hondureño, cuando iba a pagar su tarifa energética, le retornaban a través de un subsidio dinero. Podemos aspirar los hondureños, ingeniero Arriaga, a poder vivir
esa bonanza que se vivió en el gobierno del Poder Ciudadano nuevamente. Se necesita tener esa voluntad valiente para poder ejercer una verdadera soberanía e independencia en las decisiones políticas, económicas y sociales. ¿Será ese acaso el nuevo reto que debe enfrentar y las acciones contundentes que debe tomar el nuevo gobierno? Me contesta al retorno de la pausa. Ya volvemos. En Banco Atlántida queremos apoyarte a cumplir tus metas. Continúa la Feria de Préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios preferenciales para poder decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Retornamos a nuestro foro con este tema interesante sobre los precios energéticos, la fuente de conflicto del neoliberalismo. Y justamente antes de ir a la pausa trasladamos esa interrogante al ingeniero José Manuel Arriaga Yacamán en torno a las acciones que se deben desarrollar para poder rescatar la ENE, para evitar esa asfixia que se está dando hoy mismo al pueblo hondureño y también a la empresa privada, porque con estos altos pliegos tarifarios en nuestro país, en las condiciones en las que estamos, que necesitamos generar también fuentes de empleo, cualquier inversionista sale corriendo. ¿Podemos aspirar a ejercer soberanía en el manejo de las políticas energéticas en nuestro país, ingeniero Arriaga? Debe de haber una política social del gobierno, pero claramente definida, como decía uno, eso es bien importante. Por año los gobiernos mantuvieron un subsidio hasta 300 kilovatios a las familias más pobres del país. Ese subsidio en este momento beneficiaría a unas 600, 700 mil familias hondureñas, pero debe de ser una política de Estado que sea pagada también por el Estado y no por la ENE. Anteriormente lo que ha pasado es que se han dado de política y ese subsidio lo ha tenido que pagar la ENE, encareciendo más la débil economía de la empresa. Entonces deben de identificarse las políticas sociales y deben de identificarse los recursos de dónde se van a salir para apoyar a estos compatriotas que viven en condiciones precarias, como dije, con una política social. Creo que lo que pasó ayer es algo lamentable. La ley manda de que debe de haber una independencia en el sector energético. La CRE es independiente, el operador del sistema es independiente, ambos son entes eminentemente técnicos y nadie puede ordenarles. Ellos por ley están obligados a fijar una tarifa y el gobierno tiene las facultades de poder subsidiar esa tarifa. Entonces yo creo que no hay que limitar las funciones que le da la ley, no hay que limitar esa independencia que tiene la Comisión Reguladora de Energía, que tiene el operador del sistema para poder regular y operar el sector. Yo creo que ese es un grave error, esa injerencia no debe
no debe de darse y la CRE debe de reflejar lo que en este momento resulte del costo de la generación. Yo creo que deben de rectificar, porque así como veo ese decreto que usted leyó, Silvia, desafortunadamente si hay un incremento, ese incremento lo va a absorber la ENE, y la ENE no está en capacidad de absorber ningún aumento. La ENE está para que le den, no para dar. Entonces eso va a perjudicar más la frágil economía que la ENE tiene. Entonces yo creo que sí, estoy completamente de acuerdo que debe haber una política social por parte del gobierno, y debe ser bien clara, bien definida, y sobre todo con la ubicación de los recursos para subsidiar esa política social, que anteriormente se le ha cargado a la ENE. Todavía se le debe a la ENE por concepto de subsidios, se le debe a la ENE por concepto de consumo de energía del gobierno, y esto es inaceptable. El gobierno debería de ser el primero en dar el ejemplo, en cumplir sus obligaciones. Y en este momento estamos hablando de que hay aproximadamente 4.000 millones entre deuda del gobierno y subsidios que el gobierno debe al ENE, que no han sido cancelados al estatal eléctrico. Como dije, esto es totalmente inaceptable. Entonces, Silvia, debemos de fortalecer la institucionalidad. Esto debe de respetarse. No debe nadie de tener esas injerencias ni por populismo, ni por política, ni por nada. Aquí debemos de reflejar, y es uno de los mandatos de la ley, que se refleje realmente lo que está pasando en el sector. Y como repito, el gobierno tiene la potestad al final para subsidiar lo que salga de ahí. Entonces, yo quisiera también ampliar un poco lo que dijo Ángel. Desafortunadamente aquí los contratos, y muchos de ellos renovables, tienen primacía sobre el despacho. Eso indica que hay que despacharlos al 100%. El Cajón y Cañaveral, Río Lindo y el Níspero se han estado despachando también casi a máxima capacidad. Este es un año excepcional donde la estatal eléctrica va a generar no el 20%, va a generar casi el 25% de la generación del país, y eso es increíblemente bueno para la ENE. Estamos hablando de que la ENE podría recibir, con lo que se le está pagando de costos marginales, más de $200 millones. Les deberían de ser suficientes para que la gerencia de generación tenga todos los recursos para poder hacer las inversiones. Lo mismo transmisión va a recibir más de $80 millones para que puedan hacer todas las inversiones. Desafortunadamente las pérdidas son tan grandes, la distribución tiene un déficit tan grande por las altas pérdidas, y que todos estos recursos que capta generación y que capta transmisión se van en distribución, y aún así tenemos al final de año un déficit de 10.000 millones de lempiras. Entonces, creo que el Cajón está siendo bien manejado, Ángel, porque tampoco se puede bajar abajo ya del nivel 260, porque cuando usted lo baja abajo del nivel 260, entonces viene la pérdida de capacidad y potencia, y el Cajón, si usted lo sigue bajando de ahí, empieza a perder potencia, que en el verano la va a necesitar al 100%. El próximo verano vamos a tener un déficit que puede superar los 200 megavatios. Y si usted, sumado a eso, le saca más agua de lo que verdaderamente debe sacarle, entonces ya súmele ese déficit, que puede ser hasta de 100 megavatios, dependiendo al nivel en que lo lleve. Entonces también el Cajón tiene un despacho estratégico para poder mantener esa capacidad que requiere el país, poder mantener la estabilidad energética que el país requiere, porque el Cajón es el que regula la frecuencia del país, y necesita tener una capacidad disponible para regular la frecuencia, y no se puede operar a máxima capacidad porque necesita tener esa capacidad. En lo que sí se está trabajando, y quiero decirle a los trabajadores, es en que al Cajón se le paguen esos servicios auxiliares que brinda. Eso debe de pagársele, porque es un servicio que el Cajón nos da como país, y en eso se está trabajando, en poderle pagar al Cajón esos servicios auxiliares para que sean remunerados y no sean de gratis como actualmente
como actualmente se da. Pero sí, quiero que sí, los trabajadores tengan esa confianza de que se está haciendo la operación en debida forma. Se frustró a través del golpe de Estado en el 2009, que parecía las acciones que se estaban tomando, las decisiones en políticas energéticas estaban conduciendo a nuestro país hacia un rumbo correcto en cuanto a la generación de energía. También se hablaba del diseño de la construcción de las represas de los Llanitos, de Jicatuyo. ¿Qué ha pasado con todos estos diseños, con todos estos estudios que se habían realizado en este gobierno para poder darle continuidad a estas políticas energéticas, Ángel? Bueno, licenciada, hoy estos proyectos pasaron a privados por la falta de inversión, por la falta de voluntad política que hay de parte de las autoridades para invertir en estos proyectos. Ahora ya están adjudicados a los privados. Y realmente nosotros sí consideramos que el país, el Estado, el gobierno, debe de agilizar o debe de tramitar algunos fondos extranjeros para poder desarrollar más proyectos y ejercer la soberanía energética y tenerla también como una seguridad ciudadana, seguridad de Estado. No podemos depender de que todos los contratos se le den a los privados, ya con los estudios elaborados, con los estudios trabajados por compañeros que trabajamos en ENE. Sin embargo, falta voluntad, falta de conciencia, falta también de inversión. Y en ese aspecto nosotros sí consideramos que, mire, estaba programado Llanitos Jicatuyo y estos contratos son desde el Congreso Nacional, lamentablemente, se le adjudicaron a los privados. Realmente, miren, nosotros tenemos hoy Patuca 3, hay una estructura del ENE, de trabajadores, de empleados del ENE, y nosotros los capacitamos, nosotros los mandamos a las capacitaciones, y Patuca está siendo manejada hoy por terceros. No se le está dando la oportunidad a los compañeros que se fueron capacitados, lo que hacía el ingeniero mucho antes con relación a que generación no tiene hoy el personal técnico capacitado. Entonces, pero el problema no es que no existe en ENE, sí existe en ENE la capacidad de personal, pero no se han aprobado estas planillas y los traslados de estos compañeros para que puedan ejercer y fortalecer las cuadrillas de generación, de transmisión. Yo creo que en transmisión sí ya está más fortalecido con relación a cuadrillas, pero en generación se ha quedado todavía en stand-by. Por ejemplo, como le digo, para nosotros es una lástima que nosotros hayamos hecho el mayor esfuerzo, los compañeros todavía están botados allá en el plantel de Patuca, y no se les da la oportunidad a ellos de la operatividad de Patuca. Entonces, es terrible porque ahí también hay mucho personal calificado que quizás era uno de los activos importantes de la ENE, precisamente sobre esa capacidad que se necesita del personal para poder rescatarla. Y lastimosamente también despidieron muchas personas bien calificadas con mucha experiencia para estos temas. Ingeniero Arriaga, hay una situación que se presenta en el Valle de Sula y es precisamente con el paso de la tormenta ETA y OTA, toda la vulnerabilidad que se da en la zona norte de nuestro país con las inundaciones. También se habla que hay estudios para la construcción de lo que es la represa El Tablón, y si me ayuda Ángel, creo que es Jicatuyo, ¿no? El Tablón y Jicatuyo, se pueden desarrollar estos estudios y de esta forma poder acabar con esta problemática tanto energética, que pueda a través de su red de distribución llevar energía a todo el litoral atlántico, que hoy por hoy, al igual que las islas de la bahía, han sido incapaces de poder llevarles este suministro energético. Sí, yo creo que esa debería ser una prioridad del próximo gobierno, cumplir estos proyectos. Esos proyectos tienen la bondad de poder generar energía, poder mitigar inundaciones en el Valle de Sula,
y sería una bendición para el Valle de Sula. Aquí se produce casi el 70% del Producto Interno Bruto de que el próximo gobierno pudiera construirlo. Icatú y Llanito están en el río Ulúa y el Tablón está en el río Chamelecón. Icatú y Llanito pueden generar aproximadamente 300 megavatios de capacidad firme y eso ayudaría a resolver el problema energético que el país tiene, mitigaría inundaciones en el Valle de Sula, podría generar incluso agua potable para las comunidades que están ahí cerca, podría generar también mucho empleo en sectores como Santa Bárbara, que actualmente hay mucho desempleo, y el próximo gobierno estaría obligado, a mi criterio, a hacerlos. Anteriormente se firmaron contratos con empresas brasileñas, eran contratos a mi criterio favorables, a 9 centavos, y desafortunadamente no pudieron ser construidos. Yo creo que en este momento la prioridad del próximo gobierno para el Valle de Sula debería de ser construir esas 3 centrales. La del Tablón es una central casi puramente para mitigar inundaciones. Conjuntamente deberían de mejorarse los bordos de contención que en este momento se acaban de reparar, pero de forma acelerada e incluso un poco improvisada por el tiempo, y deberían de dragarse los ríos que están completamente asolvados. Ahora con mucho menos agua los ríos se desbordan porque están completamente asolvados, y deberían también de dragarse y hacer un trabajo de largo plazo que es reforestar las cuencas altas y las cuencas medias de estos ríos para que en el futuro podamos tener un Valle de Sula totalmente protegido, totalmente productivo. Aquí es donde se genera la mayor inversión que el país recibe, y aquí es donde se genera el mayor trabajo que el país genera y donde se generan la mayor cantidad de impuestos y tributos que el país recibe. Entonces yo creo que la prioridad número 1 para el próximo gobierno en cuanto a lo que se refiere al Valle de Sula debería ser la construcción de esta represa, y hacerlo como se hizo con el Cajón, que es una represa multiuso, que es una represa del Estado y que es una represa que nos ha traído tantos beneficios al pueblo hondureño, que ahora estamos recibiendo esos beneficios, comprando energía barata, como dije, entre 5, 7 y 8 centavos, y que nos ha protegido. El Cajón ha sido el héroe anónimo que hemos tenido en el Valle de Sula, nos ha protegido contra las inundaciones para el MIS, y recuerdo que llegamos a tener picos entre 12.000 y 14.000 metros cúbicos, cuando el Ulúa bajaba con 9.000 metros cúbicos. Si esas dos aguas se hubieran unido, el daño en el Valle de Sula hubiera sido de magnitudes incalculables, no solamente en estructura, sino que también en vidas humanas, que es lo más preciado y que es lo que debemos de proteger y de cuidar más. Entonces yo creo que sí, debería de construirse y deberían de ser una represa multipropósito, pero para beneficio del Valle de Sula y del pueblo hondureño, y deberían de ser empresas construidas por el Estado o darse contratos que sean construcción, operación y transferencia al Estado una vez que esto se pague, y con un componente bien claro y bien definido de mitigación de inundaciones. Entonces, repito, insisto, esto es y debería de ser la prioridad del nuevo gobernante para el Valle de Sula. Sin lugar a dudas, doctor Hugo Noé, que el nuevo gobernante debe de asumir varios retos. Es alarmante el nivel de endeudamiento que tiene nuestro país, y también los compromisos y la precariedad con la que va a recibir el nuevo gobierno a estas Honduras, que es justamente donde nos encontramos. ¿Se puede desarrollar una veeduría, una auditoría forense del nivel de endeudamiento que tiene nuestro país, para entonces poder orientar los pocos recursos a desarrollar proyectos, obras? Y si es así, ¿esto de qué depende? Bueno, uno de los elementos fundamentales en la toma de decisiones, Silvia, como usted conoce, es la voluntad política, ¿verdad? Es decir, la decisión de llevar a cabo estas cosas. Y yo como, si usted me permite, como candidato al Congreso Nacional y como asesor en la parte económica de Xiomara Castro, de la próxima presidenta de Honduras, quiero señalarle que estos elementos que señalaba
el ingeniero Yacamán están contemplados realmente en ese programa, porque lo que el ingeniero Yacamán estaba refiriéndose es una visión integral del desarrollo. Fíjense bien, no solamente resolver el problema energético, sino que al mismo tiempo la parte ambiental, la reforestación de las cuencas que han sido destruidas. Es una pena como uno pasa por muchos lugares y donde existían ríos, ahora es prácticamente solo piedras se encuentra. Entonces, eso es un elemento central. Y dentro de eso, Silvia, la pregunta específica que usted hacía. El 12 años de gobierno del Partido Nacional dejan como herencia un tsunami económico realmente, porque usted tiene por una parte el problema de la ENE, por otra parte tiene un nivel de endeudamiento que pasa de $3,000 millones en 2008 a $16,000 millones a finales de este año. Usted pasa de pagar cerca de 4,000 millones de lempiras en servicio de la deuda a pagar 52,000 millones el próximo año y le absorbe el 30%. Sin lugar a dudas que la tarea del nuevo gobierno va a ser titánica en diferentes áreas. Un nivel de desempleo de 7 de cada 10 hondureños o está desempleado abiertamente o está subempleado. Entonces, los niveles de pobreza, la persistencia de la pobreza muy fuerte en Honduras. Pero precisamente eso es lo que requiere el país. El país requiere un cambio, donde haya una visión integral del desarrollo. Y yo estoy seguro que estas propuestas de cambio van a ser o están siendo apoyadas por el pueblo hondureño. Y fíjese bien lo que señalaba el ingeniero Yacamán también. Estos problemas no se resuelven aisladamente. Aquí se necesita el concurso de trabajadores, de empresa privada, de gobierno, de sector académico. El otro día estuve yo en un evento patrocinado por el Instituto de Energía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y allí habían profesionales del campo de la ingeniería eléctrica en donde plantearon las soluciones al problema de la ENE. El ingeniero Yacamán nos ha dado algunos elementos adicionales. Entonces, usted cuenta con el expertise nacional que, en primer lugar, hay que buscar reducir las pérdidas lo más rápido posible, de tal forma de que se descargue ese alto costo que tiene en las finanzas de la ENE. En segundo lugar, nombrar gente que conozca el sector, que sea capaz, no nombrar gente políticamente porque fue activista o hacer de la ENE un refugio de activistas políticos. Esta es una empresa que depende mucho del futuro del país. Y en tercer lugar, hacer estas revisiones de estos contratos, los que no han entrado en vigencia y los sobrevalorados, y tratar de llegar, digamos, a acuerdos con el sector privado. Sabemos que muchos de ellos van a tratar de hacer demandas, pero de repente toman conciencia de que no pueden exigir, digamos, cosas que están fuera del alcance del país, ya no solamente de la ENE. Entonces, soluciones hay, no son fáciles, nadie dice que esto va a ser fácil de manejar, no solamente el problema de la ENE en general, pero cuando hay voluntad política, cuando hay un deseo de proteger a la mayor parte de la población, cuando el equipo desde el liderazgo va con intenciones de trabajar, de resolver los problemas y no de robar o ser parte de socios en las empresas que se benefician de los contratos del Estado, en esa medida se puede gradualmente ir resolviendo con una visión de mediano y largo plazo los problemas del país. Una última pausa. Al retorno, las conclusiones de nuestros invitados en el Foro UniTV esta mañana.
Una vez que aprendes, es muy fácil. Y aquí, un poquito más suave. Una vez que aprendes, es muy fácil. Una vez que aprendes, es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online, con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Ando con Silva. Vamos dejando huella en cada rincón de Honduras. Acercamos el medio a la población para que pueda expresarse libremente, sin importar el lugar. Espontáneo, real, humano. Porque usted se manifiesta en las calles. Caminando con Silva, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana. En UNETV. Entramos a la etapa de conclusiones de nuestro foro esta mañana. Ingeniero Arriaga, le escuchamos. Bien, vamos entonces a darle la palabra a Ángel Hernández para conocer sus conclusiones en torno a las exposiciones que hemos desarrollado en el foro esta mañana. Bueno, licenciada, decirle al pueblo hondureño y decirles a las autoridades del ENE que realmente necesitamos verdaderas políticas para sacar de la crisis al ENE y por consiguiente también dejar de golpear el bolsillo del pueblo hondureño. Necesitamos la voluntad de todos los sectores, privados, obreros, trabajadores y los que representan el gobierno, porque realmente al paso que vamos a tener una crisis social por la condicionante de lo que es los altos costos del pliego tarifario, y nosotros consideramos precaria para todo el pueblo hondureño, y por consiguiente deben de todo lo que corresponde a acciones a llevar a subsidiar o a congelar la tarifa. Me parece a mí que todas estas medidas que se tomen beneficien al pueblo hondureño, me parecen de una u otra manera acertadas. Que tengan una repercusión, pues no lo sé, pero sí debemos de cuidar y debemos de proteger al ciudadano, al pueblo hondureño, porque el dinero no ajusta para pagar la tarifa o para comprar sus productos de la canasta básica. Entonces, por lo consiguiente, debe buscarse políticas verdaderamente que ayuden a subsidiar o a congelar lo que es el incremento del pliego tarifario, y que la gente pueda tener un poquito más de adquisición y poder solventar sus necesidades básicas. Gracias, Ángel Hernández, del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sus conclusiones, ingeniero Arriaga. Por darnos esta oportunidad, realmente hay que mantener este tema en el tapete de la discusión de altura, con principios, con valores, con propuestas, porque conjuntamente con el tema económico, este es el tema más importante que en este momento el país atraviesa y que debe dársele la mayor importancia, el mayor aporte, la mayor transparencia, para que todos los sectores puedan darse cuenta de la situación del país. Y cuando digo que deben de darse cuenta, es importante que el pueblo hondureño se empodere de este problema, que el pueblo hondureño sepa la gravedad y la profundidad de este problema,
que el pueblo hondureño sepa de que aunque directamente no le está afectando ahorita, tal vez porque el gobierno va a subsidiar, pero que sí le va a afectar en el corto y mediano plazo, porque este problema va a poner de rodillas al país si no se toman las medidas adecuadas, y aunque no lo paguemos directamente, lo vamos a pagar indirectamente por la vía de los impuestos. Así que hay que buscar los correctivos, buscar el consenso, buscar el apoyo de todos, de las mentes más experimentadas, más técnicas y más brillantes que el país tiene en este sector, porque los va a requerir a todos. Si no, este problema nos va a poner de rodillas y como país no podemos darnos el lujo de perder 2, 3 años en resolver un problema para poder crecer, para poder generar empleo, para poder generar bienestar para el país. Así que yo la felicito y esperaría que mantenga su atención y la del canal en el problema energético del país. Muchas gracias por su participación al ingeniero José Manuel Arriaga Yacamán, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Escuchamos sus conclusiones, doctor Hugo Noé. Agradecer la invitación, Silvia, esta mañana y tener la oportunidad de compartir con dos personas que conocen muy bien la problemática energética del país. Quiero finalizar expresando de que la situación actual de la ENE es uno de los mayores fracasos del gobierno de Juan Orlando Hernández, que ahora quiere encubrir con subsidios de última hora, y la gente debería de preguntarse cuánto pagaban de tarifas de energía eléctrica en el 2010 y cuánto están realmente pagando ahora. Ahora esto lo hace no por una sensibilidad social de evitar mayores costos a la población, lo hacen únicamente por una maniobra electorera, dado que estamos a 2 meses de la elección. Pero obviamente en diciembre van a haber otras condiciones, está la presión del fondo que ojalá no se concretice de aprobar antes de que termine este gobierno, y dado que solo faltan 3 meses prácticamente para la finalización de este gobierno, yo considero que se le debe dejar al nuevo gobierno la posibilidad de resolver estos problemas, que como señalaba el ingeniero Yacamán, van a requerir mucho trabajo, muchos consensos y principalmente voluntad política a favor del crecimiento económico, del desarrollo empresarial, pero también de no afectar a los consumidores residenciales. Así que muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a cada uno de nuestros invitados. Creo que los hondureños debemos de apostarle a la recuperación de las empresas estatales, ya las mismas experiencias que hemos visto en el mundo entero y ahora mismo en nuestro país, con el ánimo de querer privatizar, que nos han vendido la idea que se van a mejorar las condiciones, han llevado al traste de estas experiencias y por ende debemos de apostarle a la recuperación de las empresas estatales. Y asimismo vale la pena también debatir sobre el socialismo de mercado y seguiremos sobre este y otros temas a través del desarrollo de nuestro foro UNETV. Agradecidos también con nuestros televidentes que a diario nos permiten poder abordar estos temas que sirven para poder generar reflexiones a lo interno de nuestra sociedad también. Saludamos a la distancia a César Omar Silva, que se encuentra en la colonia 3 de Mayo de la capital, dialogando con los vecinos de esta colonia sobre la problemática ante los incrementos de la factura energética, pero también la falta de este líquido tan importante para la vida humana como es el agua. Siga disfrutando usted de la programación de UNETV. Feliz día, con su permiso.